En nuestra cultura actual, hablar de la lucha contra la lujuria no es un tema menor ni aislado. Es quizás una de las batallas espirituales más comunes y más intensas que enfrentamos cada día. Una joven universitaria de Maryland lo expresó con sencillez y valentía. ¿Cómo transformo mi mente? ¿Cómo dejo de sentirme culpable cada vez que un pensamiento impuro invade mi corazón? Su pregunta refleja lo que muchos de nosotros vivimos en silencio. No siempre lo confesamos en voz alta, pero la lucha contra los pensamientos desordenados, contra las tentaciones sexuales y contra la cultura que glorifica el placer inmediato es real y desgastante, lo más hermoso. Sin embargo, es que la palabra de Dios no nos deja solos en este campo de batalla. San Pablo lo dijo con claridad en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos la clave. La transformación empieza en la mente, en el modo en que pensamos, meditamos y respondemos a los impulsos que el mundo y la carne nos lanzan constantemente. El pastor del video original usó una metáfora muy poderosa. El entrenamiento físico, para estar en forma, no basta con desearlo. Hay que entrenar con resistencia y al mismo tiempo nutrirse con buena recepción. La resistencia es el esfuerzo, el peso que duele, la repetición que parece imposible. La recepción, en cambio, es el alimento sano, el descanso, el sueño que renueva. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Necesitamos resistir activamente al pecado y, al mismo tiempo, recibir constantemente la gracia de Cristo. La Escritura nos enseña en Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y también en Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí se nos revela el primer principio. Resistencia. No se trata de una pasividad ingenua. La tentación debe ser enfrentada, reconocida y rechazada con firmeza. Pero no basta resistir. La experiencia de miles de cristianos lo confirma. Quien solo lucha rechazando, sin llenar su corazón de algo más grande, termina agotado. San Agustín lo entendió profundamente. Su juventud estuvo marcada por una vida desordenada y cuando finalmente abrazó la fe, escribió en sus confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La inquietud, el deseo, la sed que sentimos no se apaga con un simple no, se transforma solo cuando es saciada por el sí a Dios. Aquí entra la segunda dimensión, recepción. San Pablo lo afirma en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirar a Cristo, contemplar su hermosura en la palabra, en la Eucaristía, en la oración silenciosa, nos cambia desde dentro. Un psicólogo contemporáneo diría que la mente funciona como un campo de atención. Si la atención se fija en imágenes impuras, en fantasías alimentadas por la cultura sexualizada, esas semillas germinan, pero si el corazón se acostumbra a contemplar a Cristo, a llenarse de su palabra, a rodearse de belleza auténtica, entonces la mente empieza a transformarse poco a poco. No se trata de magia instantánea, es disciplina. Como en el gimnasio, el joven que levanta pesas tiembla, se agota, incluso se frustra al inicio, pero con el tiempo, ese esfuerzo repetido genera músculo. Lo mismo sucede con la pureza. Cada vez que decimos no a un pensamiento lujurioso y sí a la presencia de Cristo, nuestro corazón gana fortaleza espiritual. La Iglesia siempre lo ha sabido.
Los padres del desierto, como San Antonio Abad, enfrentaban tentaciones terribles en la soledad del desierto y su estrategia era doble: resistir con oración ferviente y ayuno, pero al mismo tiempo llenar su mente de los salmos, de la contemplación del rostro de Cristo. Ellos sabían que no se vence el mal solo rechazándolo, sino sobre todo amando un bien mayor. Jesús mismo nos lo enseñó en la tentación del desierto, Mateo 4. Al resistir al diablo, no solo dijo no, sino que citó la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la dinámica: resistencia y recepción, lucha y alimento, rechazo del pecado y acogida de la gracia. Querido hermano, querida hermana, quizás tú también te sientes como esta joven universitaria de Maryland, cansado, frustrado, pensando que decepcionas a Dios cada vez que un pensamiento te invade. Escucha esto: la tentación no es pecado. El mismo Cristo fue tentado. El pecado empieza cuando dejamos que la tentación eche raíces. Pero mientras luches, mientras resistas y recibas, el Espíritu está obrando en ti. Hebreos 12 nos da una promesa preciosa. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hoy duele, mañana se convertirá en fruto. No te rindas, no creas la mentira de que ya estás derrotado. La transformación de la mente es un proceso, una caminata, una serie de pequeñas victorias que el Señor va sumando en tu vida hasta que un día mires atrás y digas: ya no soy el mismo de antes. Por eso, en esta primera parte quiero que te quedes con dos palabras: resistencia y recepción. Como los dos pulmones de una misma respiración, como las dos alas de un mismo pájaro. Sin resistencia no hay fortaleza, sin recepción no hay vida. Ambas son necesarias para la victoria que Cristo ya ha preparado para ti. La pregunta que muchos creyentes se hacen es: ¿por qué me siento tan débil frente a la lujuria si ya conozco a Cristo? Esa es una inquietud legítima y dolorosa. Nos hiere profundamente experimentar la contradicción entre nuestra fe y nuestros deseos desordenados, pero justamente allí es donde se revela la pedagogía de Dios. Él nos permite sentir nuestra fragilidad para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en su gracia. San Pablo lo expresó en 2 Corintios 12. Cuando confesó haber suplicado al Señor que le quitara un aguijón en la carne, y escuchó esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La victoria sobre la lujuria no consiste en convertirnos en superhombres sin tentaciones, sino en aprender a depender día tras día de la fuerza del Espíritu. La joven universitaria de Maryland se preguntaba: ¿cómo transformo mi mente? En el video original se hablaba de que el cambio no es inmediato ni automático. Es un proceso que involucra tanto resistencia como recepción. Pero quiero añadir algo más desde la experiencia de la Iglesia. El papel del acompañamiento espiritual. En los primeros siglos, los monjes del desierto desarrollaron lo que hoy llamamos dirección espiritual. Sabían que luchar solos contra los pensamientos impuros era peligroso, porque el enemigo se aprovecha del aislamiento. Entonces se abrían con un Abba o Padre espiritual, confesando sus pensamientos, recibiendo consejo, orando juntos. San Doroteo de Gaza decía: el que confiesa sus pensamientos se parece al que muestra sus heridas al médico mientras la herida está escondida. No puede sanar. Esto nos habla a nosotros hoy, en un mundo que promueve la privacidad absoluta y el orgullo de yo puedo solo. Necesitamos volver a la humildad de pedir ayuda, hablar con un sacerdote, un pastor, un consejero espiritual, incluso con un hermano de confianza. Puede ser un arma poderosa contra la esclavitud de la mente. La luz debilita el pecado, el silencio lo fortalece.
Desde la psicología también se reconoce que los pensamientos obsesivos y las imágenes eróticas recurrentes se fortalecen en la oscuridad del secreto. Un terapeuta cristiano podría decir: lo que no se habla, gobierna. Lo que se confiesa, pierde fuerza. Así, la confesión sacramental o fraterna no solo es un acto religioso, sino también una liberación psicológica. Ahora bien, hablemos de la resistencia activa. Cuando la tentación sexual aparece, tenemos apenas unos segundos para decidir si la alimentamos o la expulsamos. Como decía el pastor en el video, tienes 5 segundos para decidir si ese pensamiento se queda o se va. Y esa decisión marca la diferencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2520, nos recuerda que la pureza requiere una lucha permanente y que debemos recurrir a las armas del Espíritu: la oración, la palabra de Dios, la gracia de los sacramentos, el ejercicio de la virtud y la vigilancia sobre los sentidos. En otras palabras, no es solo decir no con los labios, sino usar todos los recursos espirituales disponibles. Aquí quisiera traer un ejemplo contemporáneo. Muchos jóvenes cristianos confiesan que luchan contra la pornografía en Internet. No basta con orar si la computadora está abierta a la tentación. Es necesario combinar lo espiritual con lo práctico. Filtros de Internet, horarios limitados, evitar la soledad prolongada frente a las pantallas. La resistencia es concreta y encarnada, no se libra en el aire, sino en los hábitos cotidianos. Pero a la par de la resistencia, volvemos al otro pulmón, la recepción. ¿Qué estamos recibiendo en nuestra mente? Porque si expulsamos un pensamiento, pero dejamos el corazón vacío, ese vacío puede ser ocupado por algo peor, CF. Mateo 12. Por eso es fundamental llenar la mente con la belleza de Cristo. Lectura bíblica, música cristiana, arte que eleva el alma, amistades que inspiran. San Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, enseñó que la pureza no es una represión negativa, sino una afirmación gozosa de la dignidad del otro y de uno mismo. Quien aprende a contemplar al ser humano con ojos limpios no solo resiste al mal, sino que recibe la capacidad de amar de verdad. Volvamos a la metáfora del gimnasio. Si alguien solo levanta pesas, pero nunca se alimenta bien, su cuerpo no crecerá sano. Y si alguien solo come bien, pero nunca se ejercita, tampoco tendrá fuerza. La vida espiritual es este equilibrio, resistencia y recepción al mismo tiempo. Querido hermano, querida hermana, tal vez has caído muchas veces y piensas que nunca saldrás de ese ciclo, pero escucha esta promesa de 1 Tesalonicenses 4, 3 hasta 5. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ves el detalle? San Pablo dice que la lujuria gobierna a los que no conocen a Dios. Conocer a Cristo es el inicio de la libertad. Conocerlo no solo intelectualmente, sino existencialmente, personalmente. Cada vez que meditas un pasaje del Evangelio, cada vez que oras en silencio, cada vez que recibes la Eucaristía, estás recibiendo al Dios que transforma tu mente desde dentro. La joven estudiante que escribió su pregunta, quizás no lo sepa aún, pero su batalla es la de millones. Y su victoria también puede ser la de muchos si aprendemos juntos a vivir este camino. Resistir y recibir, luchar y contemplar, rechazar el mal y abrazar a Cristo. En la lucha contra la lujuria y los pensamientos impuros, uno de los engaños más comunes del enemigo es hacernos sentir culpables de manera inmediata, incluso antes de haber pecado. La joven universitaria lo expresaba con honestidad. Cada vez que un pensamiento lujurioso viene a mi mente, siento que he decepcionado a Dios. Pero aquí debemos aclarar algo muy importante. La tentación no es pecado. Jesús mismo fue tentado en el desierto, CF. Mateo 4. Y 12.
El diablo le mostró imágenes, le ofreció caminos fáciles, le sugirió pensamientos de orgullo y de poder. Sin embargo, Cristo no pecó. La tentación en sí misma no es una derrota, es el campo de batalla, donde decidimos si seguimos a Dios o a nuestros impulsos. San Francisco de Sales, gran maestro espiritual del siglo XVII, lo explicaba con una imagen sencilla. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Los pensamientos tentadores aparecen. Lo decisivo es si los dejamos anidar en nuestra mente o si los echamos fuera rápidamente. Este principio tiene una base también en la psicología moderna. Los pensamientos automáticos son inevitables. Surgen por asociación, por recuerdos, por estímulos externos. No somos responsables de que aparezcan, pero sí de lo que hacemos con ellos. ¿Los alimentamos o los redirigimos? Aquí entra en juego la disciplina espiritual de la vigilancia. Jesús lo repitió varias veces a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26. Y la vigilancia es una atención activa sobre lo que entra en nuestra mente y en nuestros sentidos. No podemos pasar horas consumiendo imágenes, series o canciones que estimulan la sensualidad y luego preguntarnos por qué nuestra mente está llena de pensamientos impuros. La mente se alimenta de lo que consume. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Un estudiante que siempre escucha música motivacional antes de entrenar llega al gimnasio con energía. Otro que escucha canciones tristes todo el tiempo carga consigo una nube de melancolía. Lo que entra por nuestros oídos y ojos se transforma en el tono de nuestro corazón. Por eso, vigilar es fundamental. No todo lo que es permitido edifica CF. 1 Corintios 10, Arcesán. Pero no se trata de caer en un moralismo rígido. El camino cristiano no es un catálogo de prohibiciones, sino un descubrimiento de la belleza mayor. San Juan Bosco, gran educador de los jóvenes, lo entendía bien. No basta con decirles a los jóvenes, no hagan esto, sino mostrarles la alegría de un corazón limpio, el gozo de un amor verdadero, la grandeza de una vida entregada a Dios. Ahora bien, ¿qué hacer cuando un pensamiento impuro ya entró? Aquí vuelve la imagen del pastor en el video. Tienes unos segundos para expulsarlo. Y la mejor forma de expulsar un pensamiento no es simplemente decir no, sino sustituirlo por otro superior. La mente no soporta el vacío, necesita un nuevo enfoque. Por eso la palabra de Dios es un arma tan poderosa. Cuando la tentación golpea, podemos responder con un versículo memorizado, con una oración breve, con el nombre de Jesús. Los monjes del desierto repetían la famosa oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta súplica corta, repetida con fe, actúa como espada contra la invasión de pensamientos oscuros. Los estudios de la neurociencia confirman que la repetición de una frase significativa puede redirigir el cerebro, activando áreas de calma y reduciendo la fuerza de los pensamientos obsesivos. La Iglesia lo sabía desde siglos atrás con la práctica de las oraciones jaculatorias. Además, necesitamos aprender a identificar los momentos de mayor vulnerabilidad. La tentación suele ser más fuerte cuando estamos cansados, solos, estresados o desanimados. El diablo sabe cuándo atacar, por eso es clave desarrollar rutinas que fortalezcan el espíritu. Descanso suficiente, ejercicio físico, alimentación sana, momentos de oración diaria. Todo esto, aunque parezca mundano, prepara el terreno para resistir con más firmeza. San Ignacio de Loyola hablaba del discernimiento de los espíritus. Enseñaba que en momentos de desolación espiritual, cuando estamos débiles, debemos ser especialmente vigilantes, porque el enemigo nos tienta con más fuerza. En cambio, en tiempos de consolación,
debemos reforzar nuestras decisiones y compromisos para estar preparados cuando llegue la tormenta. Querido amigo, querida amiga, la culpa no debe ser tu enemiga, sino tu maestra. Una culpa sana nos recuerda que necesitamos la gracia de Dios. Pero la culpa tóxica, la que nos hace creer que Dios ya nos rechazó, esa viene del enemigo. Recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, el perdón es inmediato, la misericordia es infinita. Por eso, no camines con la cabeza baja, pensando que Dios siempre está decepcionado de ti. Al contrario, Él se alegra cada vez que luchas, aunque tropieces, cada resistencia, cada súplica, cada vez que levantas la mirada hacia Cristo, es una victoria pequeña pero real en el camino hacia la pureza. La transformación de la mente es como el amanecer, no sucede de golpe, sino poco a poco. Primero la noche parece interminable, luego aparece una línea tenue de luz y finalmente el sol brilla en todo su esplendor. Así obra el Espíritu Santo en ti. En este punto de nuestra reflexión, conviene detenernos en un aspecto fundamental, la cultura en la que vivimos. La joven universitaria que planteó su pregunta no hablaba desde un desierto vacío, sino desde una sociedad obsesionada con el sexo, como ella misma lo describió. Y esto es algo que no podemos ignorar. Luchar contra la lujuria hoy no es lo mismo que hace 50 años. Vivimos en la era de la sobreexposición, la publicidad, el cine, las redes sociales, las canciones populares, incluso el lenguaje cotidiano, están impregnados de insinuaciones y mensajes sexuales. La lujuria no se presenta ya como un peligro, sino como un derecho, un signo de libertad personal. Quien decide vivir la castidad es visto casi como un extraterrestre. La Biblia ya nos advertía de esta dinámica cultural. San Pablo decía en Efesios 4:19, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para acometer con avidez toda clase de impureza. Este texto parece escrito para nuestro tiempo, una sociedad insensible que ya no se escandaliza, que convierte la impureza en espectáculo y entretenimiento. Desde la psicología social se ha demostrado que la exposición repetida a imágenes eróticas disminuye la capacidad de sentir empatía hacia los demás. En otras palabras, cuanto más consumo de pornografía o contenido sexualizado, menos capacidad de ver al otro como persona y más tendencia a verlo como objeto. Eso degrada no solo la mente, sino también las relaciones humanas. San Juan Pablo II lo enseñó magistralmente en su teología del cuerpo. La lujuria no es simplemente tener deseos sexuales, sino reducir al otro a un objeto de satisfacción. Por eso, luchar contra la lujuria no significa reprimir nuestra humanidad, sino defender la dignidad del otro y la nuestra. Es un acto de amor verdadero. Volvamos a la metáfora del entrenamiento. Imagínate un nadador que quiere mantener el cuerpo en forma, pero vive en una ciudad contaminada, con piscinas llenas de químicos dañinos. Por más disciplina que tenga, si sigue nadando en esas aguas, su salud se deteriorará. Así ocurre con nuestra mente. No basta con la fuerza de voluntad. Necesitamos reconocer que el entorno nos afecta. Por eso, la lucha contra la lujuria no es solo personal, también es comunitaria. Necesitamos crear ambientes limpios, amistades sanas, comunidades donde se pueda hablar de la pureza sin vergüenza. La iglesia debería ser ese lugar donde los jóvenes se sientan acompañados, no juzgados, animados, no humillados. Los santos nos muestran que sí es posible vivir la pureza incluso en contextos hostiles. San José, esposo de María,
vivió la castidad en medio de una sociedad romana que era profundamente sensual y corrupta. Santo Inés, mártir de apenas 13 años, prefirió entregar su vida antes que entregar su pureza. San Carlos Lwanga y sus compañeros en Uganda resistieron las presiones de un rey que quería abusar de ellos. Todos ellos nos recuerdan que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier cultura. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Una estrategia es lo que algunos llaman ayuno visual y auditivo. Así como el ayuno alimenticio nos ayuda a ordenar nuestros apetitos, el ayuno de ciertos contenidos nos ayuda a limpiar la mente. Puede ser limitar el tiempo en redes sociales, filtrar las series que vemos, elegir música que eleve en lugar de degradar. No se trata de vivir aislados del mundo, sino de elegir conscientemente lo que alimenta el alma. Un estudio reciente mostró que los jóvenes que reducían su consumo de redes sociales a 30 minutos al día experimentaban menos ansiedad y menos pensamientos obsesivos. Esto confirma lo que la Iglesia ha dicho siempre. La templanza es una virtud necesaria para el equilibrio humano. Querido hermano, querida hermana, no te dejes engañar. No eres débil por luchar en este mundo sexualizado. Y eres valiente. El mero hecho de querer transformar tu mente ya es un signo de que el Espíritu está trabajando en ti. La santidad no consiste en no tener tentaciones, sino en seguir luchando con la mirada puesta en Cristo. Recuerda lo que dice Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. San Pablo no nos pide simplemente no pensar en lo malo, sino llenar la mente de lo bueno. Este es el secreto: cultivar pensamientos de pureza, bondad y belleza que poco a poco van desplazando lo contrario. La batalla contra la lujuria es ardua, porque no solo peleamos contra un impulso interno, sino también contra una cultura que alimenta ese impulso. Pero no estamos solos, la Iglesia es nuestra familia. Los sacramentos son nuestra medicina y Cristo es nuestro entrenador fiel que nunca abandona a sus discípulos. Uno de los errores más frecuentes al hablar de la pureza es pensar que se trata únicamente de represión. Muchos jóvenes creen que la Iglesia les pide apagar sus deseos como si la sexualidad fuera algo malo en sí mismo. Pero eso no es cierto. La sexualidad es un don de Dios inscrito en nuestra naturaleza. El problema surge cuando ese don se desordena, cuando se busca fuera del plan divino y se convierte en esclavitud. San Juan Pablo II lo explicó con mucha claridad. El cuerpo, de hecho, ipsilon solo eo, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Con esta frase de la teología del cuerpo, el Papa nos recuerda que la sexualidad no es un obstáculo para la santidad, sino un camino para expresar el amor verdadero. Pero cuando la lujuria domina, el cuerpo deja de ser un signo de comunión y se transforma en un instrumento de egoísmo. Por eso, transformar la mente no significa odiar los deseos, sino ordenarlos. Es como un río. Si el agua corre dentro de su cauce, da vida, fertiliza la tierra y genera belleza. Pero si se desborda, destruye todo a su paso. Así también los deseos. En su cauce, el amor conyugal, la entrega sincera, son fuente de bendición. Fuera de él, generan dolor y vacío. La joven universitaria decía: me siento insegura y culpable. Aquí vale la pena subrayar que el sentimiento de culpa, si bien puede ser un llamado a rectificar, no debe convertirse en un peso paralizante. La misericordia de Dios es más grande que nuestras caídas. El Papa Francisco nos recuerda constantemente: Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Entonces,
¿Cómo vivir esta transformación sin caer en la desesperación? Propongo 3 pasos prácticos que nacen de la tradición espiritual de la iglesia y que se pueden aplicar cada día. Oración inmediata en el momento de la tentación. No basta con decir, no quiero pensar en esto. El vacío se llena con oración. Puede ser un simple Jesús, en ti confío, o el rezo de un Ave María, o un versículo corto como el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios. Un corazón puro. Redirección de la atención. La psicología lo confirma, no se puede borrar un pensamiento a la fuerza, pero sí se puede cambiar el foco. En vez de obsesionarnos con el no debo pensar en esto, hay que dirigir la mente a otra cosa. Estudiar, caminar, llamar a un amigo, Hesatipor, el cuerpo ayuda al alma, sacramentos y comunidad. La confesión frecuente es un arma poderosa. No porque Dios se canse de perdonar, sino porque nosotros necesitamos escuchar. Tus pecados son perdonados. Y la Eucaristía es el alimento que fortalece la voluntad. Además, rodearse de amigos que buscan la pureza hace la carga más ligera. Un ejemplo hermoso de esta dinámica lo encontramos en San Agustín. Durante años estuvo esclavizado por los placeres. En sus confesiones relata cómo lloraba al sentirse dividido. Quería seguir a Cristo, pero no podía soltar sus cadenas. Hasta que un día escuchó una voz que le decía, toma y lee. Abrió la escritura y encontró Romanos 13 hasta 14. Andemos decentemente como de día revestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Ese momento fue decisivo. No solo resistió, sino que recibió una gracia nueva al contemplar a Cristo. También podemos aprender de la ciencia contemporánea. Los estudios sobre la neuroplasticidad muestran que el cerebro puede cambiar sus conexiones neuronales. Cuando repetimos una conducta, fortalecemos ciertos caminos. Cuando dejamos de alimentarla, esos caminos se debilitan. Esto significa que cada vez que decimos no a una imagen impura y sí a la oración, estamos literalmente reconfigurando nuestro cerebro. La gracia de Dios actúa también en nuestra biología. Querido hermano, querida hermana, no pienses que tu lucha es inútil. Cada pequeño paso cuenta, cada pensamiento redirigido hacia Dios es una victoria. Cada confesión sincera es un nuevo comienzo. Cada mirada a Cristo en la cruz nos recuerda que la pureza no es una carga imposible, sino una libertad conquistada por Él. La transformación de la mente es lenta. Sí, pero es segura. Es como sembrar un jardín. Al principio solo ves tierra vacía, pero con el tiempo brotan flores. La paciencia es parte del proceso. Como dice Santiago 1:4, tened paciencia perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En Haranda. Así, en este camino, no olvidemos nunca, la pureza no se trata de aguantar a solas, sino de caminar con Cristo, recibir su gracia, apoyarnos en la comunidad y dejar que el Espíritu Santo haga nuevas todas las cosas en nuestro corazón. Hasta ahora hemos hablado de la resistencia y la recepción, de la importancia de redirigir la mente, de reconocer que la tentación no es pecado y de la necesidad de apoyarnos en la gracia y en la comunidad. Pero hay un aspecto muy profundo que necesitamos explorar, la identidad en Cristo. Muchos caen en la trampa de definirse a sí mismos por sus luchas. Escuchamos frases como, soy un esclavo de la lujuria. Soy débil. Soy un fracaso. Pero la palabra de Dios nos dice algo completamente distinto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5. Aquí está la clave. No somos definidos por nuestras tentaciones, sino por nuestra identidad en Cristo.
Podemos tener luchas. Sí, podemos caer. Sí, pero nuestra esencia más profunda es que somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, coherederos con Cristo. La lujuria intenta reducirnos a instintos. Cristo nos eleva a hijos amados. Este cambio de perspectiva es parte esencial de la transformación de la mente. La batalla se vuelve más llevadera cuando recordamos que no peleamos para ser amados, sino porque ya somos amados. San Juan Crisóstomo decía, el demonio no puede forzarte a pecar, solo puede engañarte para que olvides quién eres. Cuando olvidamos nuestra identidad en Cristo, sabemos más fácilmente, pero cuando la recordamos, el alma se reviste de dignidad y fuerza. Pensemos en un ejemplo actual. Un joven que ha luchado durante años contra la pornografía, cada caída lo hace sentir más indigno, más hipócrita. Un día, en un retiro, escucha estas palabras. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1, en Serí. Esa frase, dirigida por Dios mismo, cambia su manera de verse. Ya no lucha como un esclavo, sino como un hijo que quiere honrar a su padre. Poco a poco, la victoria empieza a manifestarse. La psicología también confirma la importancia de la identidad. Un estudio sobre hábitos mostró que los cambios más duraderos no vienen de la mera fuerza de voluntad, sino de un cambio en la autodefinición. Por ejemplo, alguien que deja de fumar no solo dice, estoy intentando dejar el cigarro, sino, ya no soy fumador, la mente se ajusta a la nueva identidad. En la vida espiritual ocurre lo mismo. No decimos, soy esclavo del pecado, sino, soy hijo libre en Cristo. Y, ahora bien, ¿cómo fortalecemos esa identidad? Hay varios caminos prácticos. La palabra proclamada sobre nosotros. Memorizar versículos que reafirmen quién somos en Cristo. Por ejemplo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2, cada vez que la tentación diga, eres indigno, responder con la palabra, soy hijo amado. ¿Qué? La liturgia y los sacramentos, la Eucaristía nos recuerda cada vez, Cristo dio su cuerpo por mí, porque valgo para Él. El bautismo nos marcó con un sello de pertenencia eterna. Cada signo litúrgico refuerza nuestra identidad. La comunidad que afirma rodearnos de personas que nos llamen por nuestro nombre verdadero, no pecador empedernido, sino hermano en Cristo, no esclavo de tentaciones, sino soldado de la luz. La lucha contra la lujuria no se gana solo resistiendo pensamientos, sino reprogramando la manera en que nos vemos a nosotros mismos. El enemigo nos dice, eres débil. Eso era siempre. Dios nos dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12. Yo quiero compartir un testimonio real. Un joven seminarista confesaba que durante años se sintió indigno de su vocación por sus luchas con pensamientos impuros. Hasta que un confesor le dijo, tu vocación no se mide por tus caídas, sino por tu amor a Cristo y tu deseo de levantarte siempre. Esas palabras lo liberaron del peso de la autoacusación y le permitieron caminar con esperanza. Hoy es sacerdote y ayuda a otros a luchar la misma batalla. Querido hermano, querida hermana, no permitas que tu identidad sea definida por tus pecados. Sí. Lucha, sí. Resiste, sí. Recibí gracia. Pero sobre todo recuerda, eres hijo. Eres ella, eres amado. Esa certeza no elimina de golpe la tentación, pero la transforma en una oportunidad de demostrar que perteneces a Cristo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo primero que el diablo cuestionó fue su identidad. Si eres hijo de Dios, Mateo 4, lo mismo hace contigo. Por eso, cada vez que escuches esa voz que pone en duda tu valor, responde con fe. Sí,
Soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Nada ni nadie puede arrebatarme de sus manos. Hasta aquí hemos entendido que la transformación de la mente pasa por la resistencia, la recepción, la identidad en Cristo y el acompañamiento espiritual. Ahora quiero profundizar en algo más práctico y cotidiano. Los hábitos, las tentaciones no llegan de manera aislada, casi siempre siguen un patrón. Hay momentos, lugares y estados emocionales que hacen más probable una caída. Los santos y los psicólogos coinciden en esto. Si quieres vencer una tentación, no basta con enfrentarla cuando ya está encima. Hay que anticiparse, crear hábitos que fortalezcan la voluntad y minimicen las ocasiones de peligro. San Benito, padre del monacato occidental, escribió en su regla: ociosidad es enemiga del alma. Él sabía que un monje sin disciplina en el tiempo terminaba siendo presa de pensamientos desordenados. Por eso estructuró la vida monástica con oración, trabajo y descanso. No porque despreciara la libertad, sino porque comprendía que el corazón humano necesita un marco para mantenerse sano. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Si dejamos que nuestra rutina sea un caos, la tentación encuentra terreno fértil. En cambio, cuando cultivamos hábitos santos, la mente se fortalece. Veamos algunos ejemplos de hábitos concretos que ayudan en la lucha contra la lujuria. Oración en momentos fijos. No basta con orar cuando sienta ganas. Establecer momentos claros de oración al despertar. Antes de dormir, en medio del día. Crea una disciplina que moldea la mente. Es como regar una planta a diario, aunque no veas cambios inmediatos. El crecimiento se da poco a poco. Lectura de la palabra. San Jerónimo decía: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Dedicar aunque sea 10 minutos diarios a leer la Biblia alimenta la mente con pensamientos de pureza. Es mejor leer un salmo con el corazón que devorar páginas sin atención. Trabajo y estudio bien ordenados. La mente ocupada en lo bueno tiene menos espacio para lo vano. Muchos caen en pensamientos impuros simplemente porque están aburridos. Como decía San Juan Bosco, el diablo encuentra trabajo para las manos ociosas. Cuidado del cuerpo, hacer ejercicio, dormir bien, alimentarse con equilibrio. No somos shángalas, somos cuerpo y alma. Un cuerpo cansado o desordenado aumenta la vulnerabilidad espiritual. Evitar las ocasiones de pecado. No basta con resistir frente a la pantalla. Hay que poner filtros, evitar páginas, no quedarse solo en momentos críticos. Jesús lo dijo con fuerza en Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, shátalo. No habla de mutilación física, sino de ser radical en cortar lo que nos lleva a la caída. Los psicólogos llaman a esto prevención de recaídas. Identificar los gatillos que disparan los pensamientos y evitarlos antes de que aparezcan no es cobardía, es sabiduría. Además, es importante reemplazar malos hábitos con buenos. Si solo eliminamos algo negativo sin poner nada en su lugar, el vacío puede ser peor. Por ejemplo, si alguien decide dejar de ver contenido impuro en la noche, pero no llena ese espacio con oración, lectura y descanso, probablemente volverá a caer. Aquí entra la enseñanza de San Pablo en Efesios 4, 22 hasta 24. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse y vestirse. Dos movimientos inseparables. También quiero resaltar el poder de lo pequeño. A veces pensamos que necesitamos grandes cambios radicales de golpe, pero la santidad se construye con fidelidades pequeñas y constantes. San Francisco de Asís decía: comienza haciendo lo necesario, luego lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible.
¡Ay! Un joven puede empezar con un hábito sencillo: rezar un Padre Nuestro antes de encender la computadora o decidir que cada vez que sienta tentación saldrá a caminar 5 minutos. Pequeños gestos que, repetidos, van formando un muro de protección. La ciencia lo confirma. Los hábitos crean circuitos automáticos en el cerebro. Lo que hoy parece difícil, con la repetición se vuelve natural. Así como una persona que empieza a correr sufre los primeros días, pero luego su cuerpo se acostumbra, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Querido hermano, querida hermana, no subestimes el poder de los hábitos. No se trata de legalismo ni de reglas sin alma. Se trata de amar a Dios también con nuestra rutina, de darle espacio para reinar en lo cotidiano. La pureza no se gana en un solo momento heroico, sino en la suma de decisiones diarias sencillas, perseverantes. Y recuerda, cada vez que eliges un buen hábito, estás sembrando libertad para tu futuro. Cada vez que dices sí a lo bueno, estás debilitando la fuerza del mal. Poco a poco, casi sin darte cuenta, descubrirás que tu mente comienza a transformarse en la lucha contra la lujuria. Un elemento que muchas veces olvidamos es la imaginación. La mente humana no solo recuerda, también crea imágenes, escenarios, fantasías. Y esas fantasías, cuando no son dirigidas hacia el bien, pueden convertirse en un campo fértil para la tentación. El enemigo lo sabe. No siempre necesita ponernos una imagen delante. Basta con sembrar una idea y dejar que nuestra imaginación haga el resto. San Ignacio de Loyola lo explicaba en sus ejercicios espirituales. El demonio se comporta como un falso amante que susurra en la intimidad, buscando que la persona esconda sus pensamientos en lugar de exponerlos. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra imaginación? ¿Acaso debemos apagarla? No. La imaginación es también un don de Dios. Gracias a ella podemos contemplar escenas bíblicas, meditar en los misterios del rosario, visualizar la vida de los santos, soñar proyectos de amor y de servicio. La cuestión no es eliminarla, sino purificarla y redirigirla. Un ejemplo: Santa Teresa de Ávila aconsejaba a sus monjas usar la imaginación para contemplar a Jesús en su humanidad. Les pedía que se lo imaginaran cansado, caminando por Galilea o crucificado en la cruz. De esa manera, la mente se llenaba de imágenes santas que desplazaban las otras. Ella misma decía: no os pido que penséis mucho, sino que améis mucho a Dios. Esto tiene también un respaldo en la psicología moderna. La visualización positiva es una técnica usada en el deporte y la terapia. Imaginar escenas de éxito y virtudes fortalece la motivación y la conducta. De igual forma, imaginar la victoria en Cristo, visualizarse resistiendo con gozo, contemplar escenas de la vida de Jesús, es un modo concreto de entrenar la mente para la pureza. Quisiera proponerte 3 prácticas para redirigir la imaginación. La oración con escenas bíblicas: toma un pasaje del Evangelio y medítalo con todos tus sentidos. Por ejemplo, imagina que estás junto a Jesús cuando sana al ciego Bartimeo. Escucha su voz, mira su rostro. Siente la alegría del ciego al ver. Esa imaginación santa llena el corazón de consuelo. El rosario contemplado, cada misterio es una invitación a imaginar. En el misterio de la Anunciación, imagina a María recibiendo al ángel. En el de la resurrección, imagina la tumba vacía y la luz gloriosa. Cuando la mente está ocupada en estas imágenes, tiene menos espacio para lo impuro. Visualizar tu propia victoria. Antes de dormir, imagina cómo enfrentarías una tentación y cómo dirías no con la ayuda de Cristo. La repetición mental prepara el corazón para la realidad. Ahora, es cierto que muchas veces la imaginación ya está manchada por experiencias pasadas. ¿Qué hacer entonces con los recuerdos que vuelven una y otra vez? Aquí entra la sanación interior, pedirle al Espíritu Santo que ilumine la memoria,
que borre lo que hiere, que transforme imágenes de pecado en testimonios de gracia. Muchos santos lo experimentaron. San Camilo de Lelis, antes de su conversión, había vivido en el desenfreno. Después, cada vez que un recuerdo impuro lo asaltaba, lo transformaba en súplica. Señor, gracias porque me has salvado de esa vida. Así, lo que era motivo de tentación se volvía motivo de gratitud. Querido hermano, querida hermana, no tengas miedo de tu imaginación. Es un campo de batalla, sí, pero también puede ser un jardín. Lo importante es quién siembra en él. Si dejamos que el mundo y el diablo planten basura, recogeremos basura. Pero si dejamos que Cristo siembre su belleza, recogeremos frutos de santidad. San Pablo nos invita en Colosenses 3, 1 hasta 2, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el camino. Elevar la imaginación hacia lo eterno. Al final, la transformación de la mente no consiste en apagar lo humano, sino en redimirlo. Dios no quiere arrancarte la imaginación, quiere purificarla, no quiere quitarte el deseo, quiere elevarlo. No quiere reprimir tu capacidad de soñar, quiere convertirla en instrumento de amor. Así, poco a poco, lo que antes era campo de tentación se convierte en espacio de encuentro con Él. Y entonces, nuestra mente empieza a experimentar la verdadera libertad. Pensar en lo puro, imaginar lo bello, soñar lo santo. Hay algo más que debemos considerar en este camino. La paciencia con uno mismo. Muchas veces quienes luchan contra la lujuria caen en la trampa de la impaciencia. Quieren cambiar de un día para otro. Desean una pureza perfecta de inmediato. Y cuando descubren que siguen batallando, se desesperan. Pero la vida espiritual es como el crecimiento de un árbol. No se ve en un solo día, sino con el paso del tiempo. Cuando las raíces se profundizan y las ramas se fortalecen poco a poco. San Francisco de Sales, conocido por su ternura pastoral, aconsejaba: ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Esto no significa justificar el pecado, sino reconocer que la transformación de la mente es un proceso continuo de gracia y esfuerzo. Dios no se escandaliza de nuestras luchas. Al contrario, las utiliza para hacernos humildes, perseverantes y dependientes de Él. Imagina a un agricultor que siembra trigo. Sabe que la semilla no dará fruto de inmediato. Tendrá que esperar, regar, proteger, limpiar la tierra. Si pierde la paciencia y arranca la planta, porque no ve espigas todavía, nunca cosechará. Lo mismo ocurre con el alma. Necesitamos regar con la oración, nutrir con la palabra, proteger con la vigilancia y esperar con confianza que el fruto llegará. Esto se aplica especialmente a quienes sienten que la batalla contra la lujuria es interminable. Puede ser que hoy hayas caído, pero lo importante es que mañana vuelvas a levantarte. El enemigo quiere que creas que no vale la pena seguir luchando, que tu historia está marcada para siempre por el fracaso. Pero Cristo te dice lo contrario. El justo cae 7 veces y se levanta, pero los impíos tropezarán en el mal. Proverbio 24. ¿Serio? La santidad no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse siempre con la gracia de Dios. Santa Catalina de Siena decía que cada caída, si se convierte en ocasión de humildad, puede acercarnos más a Dios que un triunfo orgulloso. ¡Qué paradoja tan consoladora! El mismo tropiezo que el diablo planeaba para destruirte puede transformarse en escalón hacia tu santidad si lo entregas a Cristo con un corazón arrepentido. También desde la psicología se reconoce que los cambios duraderos se producen a través de recaídas y aprendizajes. Un terapeuta diría: no hay fracaso,
hay proceso. Cada vez que tropiezas y reflexionas, aprendes a reconocer mejor las circunstancias que te llevan a la tentación. Cada vuelta a empezar te hace más consciente, más fuerte, más vigilante. Por eso, no te desanimes. Si tu progreso parece lento, piensa en el testimonio de los santos. San Agustín luchó años antes de entregar por completo su corazón. San Ignacio de Loyola, después de su conversión, pasó noches enteras peleando contra recuerdos impuros hasta que aprendió a redirigir su mente hacia Cristo. Incluso santos canonizados tuvieron que caminar pacientemente en este terreno. Lo fundamental es mantener la esperanza. El mismo Jesús nos lo asegura en Juan 8:32. La verdad os hará libres. La verdad es que Dios ya ha vencido al pecado en la cruz. Tú no luchas solo para sobrevivir, sino para apropiarte de una victoria que ya está conquistada. Esto cambia todo. La batalla no es de un esclavo que intenta escapar, sino de un hijo que está recuperando su herencia. Querido hermano, querida hermana, abraza la paciencia. No te exijas perfección inmediata. Dios no se impacienta contigo. Él camina a tu ritmo, como un buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja cansada. Lo importante es no abandonar la lucha, no resignarse al pecado, no rendirse al desánimo. La paciencia es el terreno donde florece la fidelidad. Y la fidelidad es la semilla de la victoria. Cuando hablamos de vencer la lujuria, no podemos olvidar el papel esencial del amor verdadero. Muchas veces pensamos que la pureza es simplemente ausencia de pecado, pero en realidad es mucho más. Es la capacidad de amar con un corazón libre, sin egoísmo ni cadenas. El catecismo lo dice con fuerza. La pureza exige el pudor. El pudor preserva la intimidad de la persona. Consiste en el rechazo de mostrar lo que debe permanecer oculto. CICE 2521. En otras palabras, ser puro no es no sentir, sino aprender a mirar al otro como un don y no como un objeto. Aquí es donde la lujuria distorsiona todo, convierte al prójimo en un medio para mi satisfacción. El amor verdadero, en cambio, busca el bien del otro. San Juan Pablo II lo expresó de manera inolvidable. La persona nunca debe ser tratada como un objeto de uso, sino siempre como un fin en sí misma. Esto significa que la victoria sobre la lujuria no consiste en anular nuestra capacidad de deseo, sino en transformarla en capacidad de entrega. Piensa en un matrimonio santo. No se trata de una pareja que nunca sintió atracción, sino de esposos que supieron transformar esa atracción en un amor de entrega y fidelidad. La castidad conyugal no significa ausencia de relaciones íntimas, sino vivencia plena de la unión, como expresión de amor sincero, abierto a la vida. La pureza hace posible que incluso el acto más íntimo sea una liturgia de amor, no un acto de consumo. Esto nos lleva a una verdad más profunda. La pureza es inseparable de la caridad. Quien no aprende a dominar sus deseos termina esclavizando también a los demás. En cambio, quien se esfuerza por vivir con un corazón puro, poco a poco se vuelve más libre para amar sin condiciones. Es lo que Jesús proclama en Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios comienza en esta vida cuando aprendemos a ver con ojos limpios a nuestros hermanos. Un ejemplo luminoso lo encontramos en San Juan Bosco. Él trabajaba con adolescentes en una época en que la tentación de la calle era enorme. Su estrategia no era reprimirlos con miedo, sino enseñarles a amar. Les repetía: para ustedes quiero que estén alegres, que vivan en gracia y que hagan el bien. Cuando el corazón del joven se llenaba de amor por Dios y por los demás, las tentaciones perdían fuerza. La psicología moderna también lo confirma. Las adicciones sexuales suelen estar ligadas a vacíos afectivos
Cuando una persona experimenta un amor auténtico, amistad sincera, familia que acompaña, comunidad que apoya, esos vacíos se llenan y la necesidad de compensar con fantasías disminuye. En el fondo, la lujuria es un grito de hambre, de amor, y la única respuesta verdadera a ese grito es el amor de Cristo, que nos hace sentir plenamente conocidos y plenamente aceptados. Por eso, vencer la lujuria no se trata solo de decir no a pensamientos impuros, sino sobre todo de decir sí al amor, sí a la amistad auténtica, sí a la fraternidad cristiana, sí a la entrega generosa de nuestro tiempo y talentos. Un corazón ocupado en amar no tiene espacio para fantasear con egoísmos. Querido hermano, querida hermana, quiero que entiendas esto. La pureza no es una meta fría, sino una fuente de alegría. Los santos que vivieron castos no fueron personas apagadas, sino corazones encendidos de amor. San Felipe Neri, conocido como el santo de la alegría, era profundamente puro. Y esa pureza se manifestaba en su capacidad de amar a todos sin buscar nada para sí. La transformación de la mente, entonces, no es simplemente un esfuerzo mental, sino un camino de amor. Cada vez que eliges mirar con respeto a una persona, cada vez que decides tratar al otro como hijo de Dios y no como objeto, cada vez que eliges amar en lugar de poseer, tu mente se va renovando y tu corazón se va liberando. El amor es el verdadero antídoto contra la lujuria, porque donde hay amor auténtico, no hay espacio para la manipulación ni para la explotación. Y el amor más grande se aprende de Cristo, que en la cruz se entregó por ti y por mí sin reservas. Quien contempla ese amor aprende a amar de la misma manera. Al hablar de amor verdadero como antídoto contra la lujuria, debemos dar un paso más y contemplar la fuerza de la cruz de Cristo. Ninguna transformación profunda ocurre sin pasar por la cruz. Jesús mismo lo dijo en Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí no se trata de un masoquismo estéril, sino de comprender que la victoria espiritual siempre incluye sacrificio. La lujuria promete placer inmediato, sin esfuerzo, sin entrega. La cruz, en cambio, nos enseña que el verdadero amor exige renuncia y paciencia. Cada vez que rechazamos un pensamiento impuro, cada vez que decidimos vivir la pureza a pesar de la dificultad, estamos abrazando la cruz y participando en la victoria de Cristo. Y lo hermoso es que esa cruz, lejos de ser un peso insoportable, se convierte en fuente de vida. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía que las tentaciones contra la pureza son como golpes en una puerta cerrada. Si no abrimos, tarde o temprano el enemigo se cansa y se va. Esa resistencia no es pasiva, es activa. Es un acto de amor, una ofrenda que unimos a la cruz de Cristo. Es importante entender también que la pureza no se alcanza solo con esfuerzo humano. La gracia es esencial. El Concilio de Trento ya lo había afirmado con claridad. Nadie puede evitar todas las tentaciones sin el auxilio especial de Dios. Por eso la oración y los sacramentos son armas indispensables. El que lucha sin la gracia termina agotado. El que lucha con la gracia experimenta una fuerza que va más allá de sí mismo. Un ejemplo impresionante es el de San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda. Jóvenes catequistas fueron presionados por el rey a cometer actos impuros, prefirieron morir antes que ceder. ¿Cómo lograron resistir? No por sus fuerzas humanas, sino porque habían aprendido a sostenerse en la gracia, en la oración y en la comunidad de fe. Su pureza fue un testimonio tan fuerte que hasta hoy inspira a miles de jóvenes en África y en todo el mundo. La psicología moderna nos dice que para vencer una adicción o un hábito desordenado se necesita un para qué más grande. No basta con huir del mal.
Hay que tener un motivo que dé sentido a la lucha en el cristiano. Ese motivo es Cristo mismo, su cruz y su amor. Cuando la tentación llega, uno puede decir, Señor, esta lucha la ofrezco por amor a ti. La uno a tu cruz, la pongo en tus manos. Esa unión transforma el sufrimiento en oración y convierte la batalla interior en un acto de amor redentor. Recordemos las palabras de San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí encontramos el secreto. No es solo luchar para no pecar, es dejar que Cristo viva en nosotros. Cada resistencia no es un esfuerzo aislado, sino una participación en la vida misma de Jesús. Querido hermano, querida hermana, quizá a veces sientes que tu cruz es demasiado pesada, pero recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No porque la lucha deje de ser difícil, sino porque Él la carga contigo. No estás solo en este combate. Cristo camina a tu lado. Su Espíritu te sostiene y su cruz ilumina tu camino. El enemigo quiere que creas que tu lucha es absurda, que nunca cambiarás. Pero cada vez que eliges cargar la cruz, cada vez que dices no al pecado por amor a Cristo, estás sembrando eternidad. Lo que hoy parece un pequeño sacrificio será mañana una corona de gloria. Así lo promete Santiago. Yedna 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Arturo, la cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección. Lo mismo en la pureza. La renuncia al placer inmediato no es una pérdida, sino una inversión en un amor eterno, y esa certeza cambia radicalmente la manera de vivir la lucha diaria. Llegados a este punto, es necesario reflexionar sobre un aspecto muy concreto, la esperanza. Muchos creyentes, especialmente jóvenes, luchan contra la lujuria con sinceridad, pero tras varias caídas se sienten atrapados en un círculo sin salida. El enemigo susurra: siempre serás igual, no vas a cambiar, Dios ya está cansado de ti. Y en ese susurro se esconde la verdadera estrategia del diablo. No solo tentar, sino desesperar. La desesperanza es más peligrosa que la tentación misma, porque paraliza. El que cae y pierde la esperanza deja de luchar. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5. Archer, esto significa que incluso en medio de nuestras derrotas, Dios está actuando con una misericordia más grande que nuestras miserias. Piensa en Pedro, negó a Jesús 3 veces. Y en un momento crucial, ¿acaso eso lo convirtió en un hombre acabado? No. Jesús lo miró con amor. Pedro lloró amargamente. Y después se convirtió en la roca de la iglesia. Sus lágrimas no fueron signo de fracaso, sino semilla de misión. Del mismo modo, cada lágrima tuya puede convertirse en semilla de pureza y de esperanza si la unes a Cristo. San Agustín, que conocía muy bien la fuerza de las pasiones, escribió después de su conversión: mientras haya vida, hay esperanza. Y añadió algo más profundo: el que ha caído, si se levanta con humildad, está más cerca de Dios que aquel que nunca tropezó. La caída, vista desde la fe, no es el fin, sino una oportunidad de levantarse con más confianza en la gracia. Desde la psicología, sabemos que la recuperación de una adicción no sigue una línea recta. Es un proceso con avances y retrocesos. Los expertos lo llaman espiral de cambio. Cada recaída, si se reflexiona con sinceridad, puede ayudar a identificar patrones y preparar mejor la próxima victoria. En la vida espiritual,
Este principio se traduce en discernimiento, observar con calma qué circunstancias me llevan a la tentación, qué pensamientos abren la puerta, qué actitud me hace vulnerable. La esperanza también se alimenta de testimonios. Escuchar la historia de otros que han luchado y vencido inspira confianza. La iglesia está llena de santos que antes fueron pecadores. San Camilo de Lelis fue jugador empedernido. San Ignacio de Loyola era vanidoso y mujeriego en su juventud. San Agustín, ya lo mencionamos, todos ellos fueron transformados. Y su testimonio nos asegura que la gracia de Dios no conoce límites, pero la fuente más grande de esperanza es la promesa de Cristo. Él nos dice en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aunque caigas, aunque tropieces, aunque te sientas indigno, Cristo no te suelta. Su mano es más fuerte que tu debilidad. Querido hermano, querida hermana, la tentación quiere que vivas mirando hacia abajo, avergonzado, pero la esperanza te invita a levantar los ojos. Mira a Cristo resucitado. Él no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, venció, y esa victoria también es tuya. Cuando luchas contra la lujuria, no estás peleando por una causa perdida, estás participando de un triunfo que ya está asegurado. Por eso, cada mañana levántate con esta certeza: hoy puedo empezar de nuevo, no importa lo de ayer, porque la misericordia de Dios se renueva cada día. CF, Lamentaciones 3, Arcesán, vive un día a la vez, con esperanza firme, confiando en que lo que ahora parece imposible, con Cristo se convertirá en posible. La esperanza es la luz que rompe la oscuridad de la desesperación. Es la certeza de que el pecado no tiene la última palabra, es el motor que nos hace seguir luchando cuando todo parece perdido. Y esa esperanza no se apoya en ti, sino en Dios, que es fiel y cumple lo que promete. En este camino de transformación interior hay algo que no podemos olvidar: la misericordia como medicina constante. Muchas veces, cuando hablamos de pureza, nos enfocamos en la lucha, en la disciplina, en la resistencia. Todo esto es necesario, pero no basta. El alma necesita también experimentar el abrazo del Padre, porque sin misericordia el combate se vuelve insoportable. Jesús lo muestra en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. El joven se dejó arrastrar por sus deseos, malgastó todo en una vida de placeres y terminó en la miseria. Podría haber pensado que ya no había salida, pero cuando decidió volver, descubrió que el Padre no lo rechazó, sino que corrió a su encuentro, lo abrazó y lo vistió de fiesta. Esa es la imagen perfecta de lo que ocurre cada vez que nos levantamos de una caída. El Padre no nos reprocha, nos restaura. San Juan Pablo II decía que la confesión frecuente no debe verse como un tribunal de castigo, sino como un encuentro de amor. Allí el alma experimenta que la misericordia es más fuerte que la debilidad. ¿Cuántos jóvenes han confesado sentir una paz inmensa al escuchar: yo te absuelvo de tus pecados? Esa certeza de perdón reaviva la esperanza y renueva las fuerzas para seguir luchando. Desde la psicología se reconoce que la culpa sin reconciliación destruye, pero la culpa asumida y perdonada libera. La confesión es, al mismo tiempo, una gracia sobrenatural y una terapia del alma. Nos ayuda a dejar de cargar solos con un peso que no podemos llevar. Pensemos en Santa María Magdalena. Su pasado estaba marcado por el pecado, pero un encuentro con la misericordia de Jesús la transformó en apóstol de la resurrección. Jesús no la definió por su historia, sino por su amor. De ella aprendemos que el pasado no condena, sino que puede convertirse en testimonio de la fuerza de la gracia. Además de la confesión,
La misericordia se experimenta también en la oración diaria. A veces basta con repetir: Señor, ten piedad de mí, pecador. Esta breve súplica, conocida como la oración de Jesús, es una fuente inagotable de paz, repetida con fe. Va grabando en el corazón la certeza de que somos sostenidos por la compasión de Dios. El Papa Francisco insiste en que debemos vernos no como pecadores que de vez en cuando aman, sino como hijos amados que de vez en cuando pecan. Este cambio de mirada es fundamental. Si nos enfocamos solo en las caídas, viviremos derrotados. Si nos enfocamos en el amor del Padre, viviremos motivados a levantarnos siempre. Querido hermano, querida hermana, no te quedes en la tristeza de tu pecado. Levántate y corre al abrazo de la misericordia. Dios no se cansa de perdonar. Tú puedes cansarte de caer, pero Él nunca se cansa de levantarte. Cada confesión, cada oración sincera, cada lágrima ofrecida es un paso más en la transformación de tu mente y de tu corazón. Recuerda lo que dice el Salmo 103, 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? ¿Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Dios no guarda un archivo de tus pecados para recordártelos después. Cuando perdona, perdona de verdad. Y esa es la mayor libertad que puedes experimentar. La misericordia no elimina la lucha, pero le da sentido. Esa misericordia, la batalla se convierte en una guerra desesperada. Con misericordia, la batalla se convierte en un camino de amor, donde incluso las caídas se transforman en ocasión de experimentar el abrazo del Padre en nuestra batalla contra la lujuria. Un aspecto que necesitamos destacar es el papel del Espíritu Santo. Hemos hablado de la resistencia, de la recepción, de la identidad en Cristo, de los hábitos de la cruz, de la misericordia, pero sin el Espíritu Santo, todo esfuerzo se queda corto. Él es quien nos transforma verdaderamente desde dentro. San Pablo lo explica en Gálatas 5, 16. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Aquí no se trata de reprimir con nuestras solas fuerzas, sino de caminar en una nueva dinámica, la del Espíritu que habita en nosotros desde el bautismo. No somos simples luchadores humanos, somos templos vivos donde Dios mismo actúa. El Espíritu Santo es llamado en la Biblia el Paráclito, es decir, el Consolador, el que viene a nuestro lado para defendernos cada vez que la tentación parece invencible. Podemos invocar al Espíritu con una oración sencilla. Ven, Espíritu Santo, dame dominio propio, dame pureza de corazón, dame la fuerza para elegir el bien. Y Él actúa, aunque a veces no lo sintamos de inmediato. San Basilio decía que el Espíritu Santo es como el sol que calienta y transforma todo lo que toca. Si abrimos el alma, Él la purifica, la ilumina, la fortalece y lo hace de manera suave pero poderosa, porque no nos violenta, sino que nos conduce con amor. La Iglesia también nos enseña que los frutos del Espíritu son signos concretos de su acción en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, F.A., mansedumbre, dominio propio, Sfia, Gálatas 7, hace san. Notemos cómo el último fruto es justamente el dominio propio. Esto significa que la pureza no es fruto de un esfuerzo aislado, sino fruto del Espíritu que madura en nosotros con el tiempo. Un ejemplo claro, lo vemos en San Felipe Neri. Era un hombre alegre, lleno de vida, rodeado de jóvenes. No se aisló del mundo para evitar tentaciones, sino que vivió en medio de la ciudad de Roma, pero con el corazón completamente en Dios. Su secreto no estaba en sus fuerzas,
sino en una relación íntima con el Espíritu Santo. Sus contemporáneos decían que su corazón ardía físicamente de amor divino, al punto que su pecho se ensanchó de manera sobrenatural. Esa intensidad de amor puro es lo que vence cualquier lujuria. Desde la psicología podemos añadir que el ser humano necesita una fuerza motivadora superior para cambiar hábitos profundos. El Espíritu Santo es esa fuerza interior que trasciende lo meramente humano. Es como un viento que impulsa las velas de un barco. El navegante hace su parte, ajusta las cuerdas, mantiene el rumbo, pero es el viento el que realmente mueve la embarcación. Querido hermano, querida hermana, no intentes pelear solo. Invoca al Espíritu cada día. Al despertar de Espíritu Santo, guía mis pensamientos, mis palabras y mis obras. Durante la tentación, Espíritu de Dios, dame fuerza. Antes de dormir, Espíritu Santo, purifica mis recuerdos. Poco a poco, descubrirás que ya no luchas con las mismas armas, sino con un poder nuevo que viene de lo alto. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a resistir, sino que también nos da alegría en la lucha. No se trata de vivir siempre tensos, temiendo caer, sino de vivir confiados, sabiendo que la gracia nos precede, nos acompaña y nos sigue. Por eso, el combate por la pureza no es una condena, sino un camino hacia la libertad del Espíritu. Como dice 2 Corintios 3, 17, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Esa libertad no es licencia para hacer lo que queramos, sino poder para amar de verdad. Y cuando el amor verdadero reina, la lujuria pierde su dominio. Al llegar al final de este recorrido, podemos ver que la batalla contra la lujuria no es una lucha aislada, sino parte del gran camino de la santidad. Hemos hablado de la resistencia y la recepción de la identidad en Cristo, de los hábitos, de la imaginación redimida, de la cruz, de la misericordia y de la fuerza del Espíritu Santo. Todo converge en una verdad central. La pureza es fruto del amor. Y para el amor no se trata de vivir reprimidos ni de negar nuestra humanidad. Se trata de vivirla en plenitud, de orientar nuestros deseos hacia el plan de Dios, de aprender a amar sin egoísmo. La lujuria promete satisfacción rápida, pero deja vacío. La pureza exige sacrificio, pero llena de paz. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso es el fruto de una mente transformada. Un joven que lucha contra pensamientos impuros quizá no vea resultados inmediatos, pero cada no al pecado y cada sí a la gracia van moldeando su corazón. Es como esculpir una obra de arte. El escultor golpea la piedra una y otra vez, hasta que aparece la figura escondida. Dios es ese artista y tu alma es la piedra preciosa que Él está puliendo con paciencia y amor. No olvides nunca que no estás solo. La comunidad cristiana es un apoyo indispensable. Compartir tu lucha con un confesor, un director espiritual o un hermano de confianza rompe las cadenas del silencio y abre la puerta a la gracia. La iglesia no es un club de perfectos, sino un hospital de pecadores en camino de sanación. Y tú eres parte de ese camino. Recuerda también que la meta no es simplemente no pecar, sino ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5. Ver a Dios aquí significa aprender a reconocer su rostro en los demás, en los pequeños detalles de la vida, en el silencio de la oración, y un día significa contemplarlo cara a cara en la eternidad. Esa es la promesa que sostiene nuestra esperanza. Querido hermano, querida hermana, tu lucha no es en vano.
Cada lágrima, cada esfuerzo, cada victoria pequeña cuenta en la eternidad. La transformación de la mente no ocurre en un instante, pero ya está en marcha. Y aunque el mundo grite que es imposible, el Evangelio proclama que todo es posible para quien cree. Marcos 9. Arsan. Por eso, levántate cada día con esta convicción. Soy hijo de Dios. Soy amado. Soy libre en Cristo. Mis tentaciones no me definen. Mis caídas no son mi final. Y mi historia está escrita con la tinta de la misericordia divina. La pureza no es una meta lejana e inalcanzable. Es un camino que se recorre paso a paso, tomado de la mano de Cristo. Confía en que Él, que comenzó en ti la obra buena, la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1. Luke, no se altes su mano, no te rindas, no pierdas la esperanza. La victoria ya está conquistada en la cruz y tú estás llamado a vivirla día a día. Al final, el corazón puro no es el que nunca fue tentado, sino el que aprendió a amar a Dios por encima de todo. Ese es tu destino, tu vocación y tu corona. Y un día, cuando llegues al cielo, escucharás estas palabras. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25. Arcesan,